Continuamos acompañándote en esta noche. Ya le damos la bienvenida a Julio Moreno, que nos acompaña gentilmente hoy. Ustedes saben que él es autor de un libro que se llama Argentina, Crisis, Reactivación y Crecimiento, donde se explica, donde se habla, ¿no?, de estas crisis cíclicas continuas que ha tenido nuestro país, por lo menos en los últimos 160 años. Es un tiempo como considerable como para ver cuál es, qué es lo que ocurre, ¿no?, de manera permanente. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy bien, gusto de estar acá en tu programa, la verdad que es un placer. Bueno, muchísimas gracias por venir. Me gustaría que nos cuente, ¿no?, porque recién estábamos hablando de las medidas que se han tomado, que por lo menos se han mencionado, que se van a empezar a implementar. Algunas de ellas ya están obviamente en funcionamiento, como hablábamos recién. ¿Qué pasa con todo esto, ¿no? Porque la verdad que es una situación compleja la que está atravesando el país. Hay una situación de especulación y de desconfianza también en torno a todo esto. Exacto. Bueno, justamente el hecho de la renuncia introspectiva que nadie esperaba del ministro Guzmán ha generado un aspecto de desconfianza, de inseguridad. Y bueno, estuvo la ministra Batakis, agarró una brasa caliente, eso hay que reconocérselo. Dice que nadie quería asumir, ¿no? Que en esta nadie quería asumir. asumir. Obviamente, o sea, la mayoría de los que les ofrecieron lo único que querían eran reglas de juego claras, políticas de Estado, que se materializan a través de leyes, pero bueno, la economía no podía esperar todo este movimiento de políticas de Estado, de leyes y demás. Así que bueno, reconocer el hecho, la posibilidad de que Batakis haya asumido. Y después el peligro, en definitiva, lo que se podía decir es, bueno, decimos por su carácter ideológico, que Batakis actúe con políticas populistas. Bueno, fue así que Batakis, Silvina, el día lunes que tocó empezar a hacer los anuncios, son muy parecidos, te diría casi iguales a la política que ya estaba llevando el ministro Guzmán, así que en definitiva parecería que vamos a seguir con el mismo rumbo, con por supuesto mucho más austeridad y por supuesto cuidando mucho más la emisión monetaria, la emisión del dólar, etcétera. Así que te diría que estamos ya terminando una etapa de romance con todos los anuncios y ahora lo que sí hay que esperar... Rapidísimo. Todo fue rapidísimo. Fue muy rápido, sí. Ahora lo que hay que esperar es cómo se van implementando las medidas y cómo va reaccionando el mercado ante determinadas medidas. Fíjate vos el tema de dólar, que es obviamente que todo el día estamos hablando de un dólar de acá, el dólar de allá. El famoso cepo que se hizo con el dólar va a perjudicar de alguna manera las compras, las importaciones de productos para insumos a la exportación. Recordemos que entre un 3 y un 4% que aumentan las importaciones para insumos para la producción, aumenta un punto el PBI, más o menos para que tengamos una idea de la importancia que tiene las importaciones para el desarrollo productivo del país. Entonces, cuando se hace el cepo y se dice de que el Banco Central solamente va a ayudar en un determinado porcentaje las importaciones de todos los insumos, obviamente el importador para poder seguir trabajando va a tener que ir al mercado formal, no al dólar blue, que el dólar blue es un dólar de especulación, un contado con liqui o un dólar que pueda comercializarse en el mercado formal y por supuesto en blanco. Ese dólar está rondando los 300 pesos. Entonces, si hacemos un mix entre los 130 y pico del dólar oficial y el dólar en el mercado formal de 300, tenemos prácticamente un costo en dólares de los insumos de 200 y pico pesos. O sea, explicártelo medio rápido para que podamos entender de que todo eso se traslada a costo. No es un proceso de que va a decir, bueno, yo sacrifico, porque también decir, bueno, yo traslado a costo, pero la otra incertidumbre que queda es el tema de cómo vamos a controlar y cómo vamos a manejar la inflación. Fíjate vos que después de este royalty que tuvimos con los cambios de ministros, reality del cambio de ministro, aumentaron casi todos entre un 20 y un 30%. Sí. Bueno, eso se llama especulación, se llama previsión,
la gente, vos le decís, bueno, señores proveedores, vendanme tal insumo, y me dice, no, no sé qué precio te voy a tener, claro, porque no sé a qué precio voy a reponer el producto. Entonces, eso hace de que en un mercado de alta especulación y, por supuesto, un proceso muy serio de que no hay seguridad de lo que llega a pasar. Entonces, todo ese proceso es lo que estamos en este momento viviendo. Hay artículos que han subido entre un 20 y un 30%. Eso es inflación pura. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar la inflación? Reglas de juego claras, que es otro de los grandes desafíos que va a tener. ¿Cómo se genera confianza, digamos, en la economía argentina? Porque me parece que ese es uno de los puntos claves, ¿no? Los puntos claves de la economía, te diría que son, en principio, bueno, el dólar, la cotización del dólar, la inflación, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, lo que se busca es una matriz productiva que empiece a crecer. O sea, esos van a ser después, por supuesto, los grandes subsidios que se están pagando especialmente a las energías, llamarle al precio del gas, al precio de la electricidad, que bueno, ya los anuncios que se están haciendo de alguna manera van a ir a bajar, y por supuesto ver qué modelo de país y qué modelo de desarrollo nosotros queremos. Subsidios, qué se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, y eso son políticas que se van a tener que ir implementando y por supuesto vamos a ir viendo cómo reaccionan el mercado ante esta incertidumbre, y por eso vemos que el dólar está en 300 pesos y acá hay que empezar a analizar también la deuda interna, o sea, la deuda en pesos, que ya lo explicó el contador que estuvo. Y estamos hablando de casi 7 billones de pesos que van generando intereses. Esos intereses se pagan con emisión monetaria. Ahora, el peligro que hay con esa emisión monetaria es que la gente ya deje de confiar en comprar los títulos públicos, LEBIC, LEBON, etcétera, y que empiecen a decir, señores, me paso al dólar. Por eso es importante que si hay una especie de corrida del dólar, tenga el Banco Central un respaldo, que también una de las medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional, que diga, señores, si hay una corrida, el Banco Central le va a garantizar a todos los tenedores de pesos que compren este título. Así que eso es otro de los temas. Fíjate vos, por ejemplo, las bolsas, las cotizaciones de las empresas argentinas en el exterior están bajando, aumentando el riesgo país. Entonces quiere decir que hay una debilidad por parte y una incertidumbre por parte de los inversores que no saben qué es lo que va a pasar. Así que te diría, estaríamos en definitiva terminando esta etapa de romance que se tuvo con Silvina. Y que fue brevísima. Y empezar ya a escuchar, a implementar todas estas medidas, y en función de eso vemos cómo se llega. El Fondo Monetario también es otro de los temas también que sí ya se aclaró muy bien, que van a seguir con las pautas, se va a respetar. El Fondo Monetario en este acuerdo LAIS que hizo, pues hizo un acuerdo muy sencillo para darle la posibilidad de que el gobierno de alguna manera acomode su economía. Dijo que sí se van a respetar especialmente las pautas anuales, que es un déficit que tiene que ir bajando anualmente en un determinado porcentaje. Así que, Julio, ¿y qué rol juega la política? Porque acá también se hablaba de la falta de apoyo, por ejemplo, ¿no? Que había tenido Guzmán, bueno, este quiebre dentro del mismo Frente de Todos y esta división que decían había acelerado su salida. Bueno, esa es la diferencia entre la gestión de Guzmán, que sabemos que el kirchnerismo duro no lo apoyaba, y esta gestión de Silvina, que sí lo apoya, porque el sector político ya se dio cuenta de cuál es la situación de la macroeconomía. Entonces, si no apoya, sería más que iluso de que este gobierno quiera ganar las elecciones el año que viene. Entonces, sí se han puesto de acuerdo, y fíjate vos, las tres patitas del gobierno, de la alianza, llamale Massa, Alberto y Cristina Fernández, ya se han puesto de acuerdo, han visto cuál era la importancia de que haya un discurso político y un apoyo político, porque ninguna medida económica se logra sin el apoyo político. Claro. Y es así, para que tengamos una idea, cuando ella anuncia
unas determinadas medidas, estaba casi todo el gabinete económico, AFIP, todos los sectores, los ministros que estaban involucrados en todo el manejo de la economía, estaban dándole un apoyo. Así que esa es la diferencia que podemos notar. ¿Por qué? Porque en definitiva a este gobierno les queda prácticamente 1 año y medio y no podemos vivir con esa incertidumbre de seguir con una inflación alta. ¿Qué va a pasar con los títulos? ¿Se va a renegociar la deuda y interna? además las épocas de elecciones, las épocas electorales también tienen estos altibajos, ¿no? Esta variabilidad quizás en la economía se profundiza mucho más porque también empiezan a jugar de nuevo estos factores como son incertidumbre, ¿no? No, la incertidumbre y después, bueno, obviamente el gobierno quiere ganar las elecciones, la oposición está haciendo lo imposible cuando en definitiva acá lo que importa es un gran acuerdo nacional con políticas de Estado. Y sin ir más lejos, nos vamos a Bolivia, que hace más de 20 años que tiene el dólar a la misma cotización y han pasado gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, etcétera, pero ¿qué pasa? Se respetan las políticas de Estado, cosa que lamentablemente en Argentina, es más, cada cambio, no te digo cada cambio de gobierno, cada cambio de ministro de Economía venía con un plancito económico bajo el brazo. Así que creo que hay que darle una cuotita de esperanzas, justamente por el bien de todos los argentinos y esperando que de alguna manera esto se normalice. Inflación, vamos a seguir conviviendo con inflación, no se va a cortar, pero por lo menos que de alguna manera se controle, empiecen a haber procesos que tenemos que empezar a hablar, en vez de hablar de toda esta política, tenemos que empezar a hablar de las inversiones, de las generaciones de fuente de trabajo, del desarrollo de la economía. Eso obviamente es una materia pendiente que ahora estamos hablando de temas puntuales y de corto plazo, pero sí ya tenemos que empezar a cambiar el discurso. Muchísimas gracias, Julio. No, gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos, por venir esta noche hasta